Hola, ¿cómo están? Quiero en esta oportunidad acercarme a ustedes con un video que digamos, un recurso muy importante de Power BI, como es el tema de transformación de datos. ¿Qué quiere decir esto? Tomar información de un archivo externo, un archivo de texto, Excel, etcétera, y transformar su información y su estructura para adaptarla al modelo de datos, es decir, a la relación con otras tablas y poder trabajarla con las herramientas de Power BI. Para esto tomaré un ejemplo que será conocido para aquellos que trabajan con SAP, ya que es tomado de un reporte del sistema, bajado a un archivo de texto, y para que ustedes vean de qué estoy hablando o a qué me refiero, les compartiré la estructura de ese archivo. En realidad es un archivo de texto que contiene diversas columnas, en este caso extraído de un reporte de compras, ¿m? Y donde, bueno, vemos una serie de defectos, tales como filas, encabezados, filas en blanco, datos que no se corresponden con su tipo, etcétera. Entonces, para ello, y poniendo manos a la obra con Power BI, lo que vamos a hacer es abrir una presentación en blanco en Power BI. Vamos a ir a buscar ese archivo de texto con obtener datos, archivos de texto, buscamos la carpeta en la cual se encuentra y lo abrimos. Cuando lo abrimos, nos vamos a encontrar que nos muestra una estructura bastante extraña, porque todas sus columnas se encuentran concentradas en dos, ¿m? Las filas de encabezado, que no se corresponde con la estructura de tabla, filas en blanco, etcétera. Entonces, para trabajar esto, ingresaremos por transformar datos, o lo que habitualmente se llama Power Query, y empecemos a utilizar muy diversos recursos de Power BI para adaptar esta información de entrada a algo muy amigable. Lo haremos de manera simple, sin programación, todo simplemente haciendo clic en botones, detectando las cosas que vemos que están mal. Por ejemplo, vemos que una columna tiene concentrados distintos datos, entonces haremos clic en un botón de dividir columnas, lo haremos según el delimitador. Power BI nos sugiere que el separador es una tabulación, si no podremos modificar y elegir otra, lo aceptamos, y ya vemos que nos ha separado todas las columnas de datos en columnas diferentes. Lo mismo reiteramos para la segunda columna. Bien, y aquí tenemos nuestra tabla. Seguimos corrigiendo. Por ejemplo, vemos que ha aparecido una primera columna que está vacía. Bueno, vamos a un botón, eliminar columnas, y la eliminamos. Tenemos tres filas por encima de los títulos de las columnas, que están en blanco. Las eliminaremos con eliminar columnas superiores. ¿Cuántas? Un número de 3. Tenemos una fila en blanco, ¿m? Entonces podremos eliminar, por ejemplo, con el botón eliminar filas en blanco por subir a otra detrás. Vemos que ahora la primera fila está ocupada con los títulos. Iremos al menú transformar, elegiremos convertir o utilizar la primera fila como encabezado. Y ya nos estamos aproximando bastante a lo que sería una tabla. Vemos, el problema nos encontramos con las fechas, que si miramos aquí a la derecha y vale la pena el comentario, cada paso que hemos hecho se ha agregado a esta lista, ¿m? De paso por paso todo lo que se denomina log de cambios, y vemos que aquí ya la fecha ha perdido un formato similar a la fecha, que lo teníamos, sin embargo, aquí. Entonces, probemos en este paso previo convertir esta columna en un formato de fecha. Nos avisa que estamos insertando una actividad en medio de las demás, con lo cual aceptamos, y ya lo tenemos como una fecha perfecta, la columna. Podremos navegar por las demás, ver si los datos, este tipo de datos,
se condicen con la información que tienen. Y a esta altura, me imagino que aquellos que trabajan en el módulo MM de SAP identificarán los datos que van apareciendo. Bien, por ejemplo, cantidad está como texto, lo pasamos a numérico entero, numérico decimal, en nuestro caso, número entero. Lo mismo ocurre con el precio, lo pondremos como, por ejemplo, número decimal. Seguimos. Este es un paso que siempre conviene hacer previamente antes de empezar a trabajar con los datos. Bien, vemos que hay algunas columnas que no tienen nombres, no los ha tomado, pero si nosotros conocemos el origen de datos, no importa si es de SAP, un archivo manual, Oracle, SQL Server, simplemente con doble clic podremos cambiar el título. Ven que hasta aquí ha resultado muy simple. Aquí, y por ejemplo, ¿qué otra? Por ejemplo, esta es la clase documento. No queda muy claro el texto. Podemos ponerle clase doc, organización, compra, y adaptando cada una de estos títulos, compra, material, texto breve, etc. Este no se entiende qué es, le pondremos imputación. Desde ya, si trabajamos con algún sistema, como les mencionaba, no importa bien cuál, pero conocemos los datos, sería muy fácil de ir adaptando estos títulos que serán los que veremos luego cuando trabajemos con la tabla. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es la estrategia de liberación. Será grupo liberación. Esta será la estrategia de liberación. ¿Sí? Esta no tenemos, pero si miramos los datos, vemos, por ejemplo, que será un grupo. Entonces le pondremos grupo como título, etcétera, etcétera. Y aquellos que no lo tienen, podremos agregarlo nosotros. Si alguna columna no nos interesa, simplemente la seleccionamos y con el botón de eliminar columnas, la eliminamos. Bien, con esto hemos terminado la preparación de la tabla. Fíjense la diferencia entre nuestro punto de partida y cómo en pocos pases mágicos, entre comillas, logramos convertir una tabla perfecta. De aquí ya que está, y como habrá agregado, me gustaría darles algunos tips que podemos hacer con estos, como por ejemplo, cambiar el título que vemos aquí, por ejemplo, rename, y decimos, por ejemplo, separar columnas 1, esto mismo lo hemos hecho después, y poder dejar mucho más claro los pasos que hemos hecho. Por ejemplo, en esta podríamos poner en blanco, en esta primera fila como título, etcétera, etcétera. Bien, terminado esto, simplemente haremos clic en el botón cerrar y aplicar, volveremos a la pantalla inicial y con esto daremos por terminada la transformación
de la tabla, y ya poder comenzar a trabajar directamente con sus datos. Bien, con este clic elegimos la tabla y ya podemos ver que la vamos a tener como una tabla perfecta con todos sus datos y listos para trabajar. Perfecto. Bueno, hasta aquí lo que les quería mostrar. Pueden aprovechar y ver el video todas las veces que lo deseen e incorporar estos recursos que les he mostrado para transformar datos de tablas y convertirlas al uso en Power BI. Bien, así que bueno, espero que les sea de utilidad. Así que muchas gracias por su atención.